A ver, he preparado diapositivas explicando todos los tipos de oraciones que hay y todos los tipos de relaciones de oraciones que hay. Y me he dado cuenta de que las que más tiempo me van a llevar son las sustantivas y las de relativo. Creo, relativamente me van a llevar más tiempo. Por lo tanto, lo que voy a hacer es explicar primero la coordinación y la yuxtaposición, que no aparece aquí en las diapositivas, pero bueno, es un momento y se entiende rápidamente. Y también explicar las adverbiales. Con las adverbiales me ha pasado una cosa interesante y es que la clasificación pasada no es, digamos, la más acertada posible y no se ponen de acuerdo en muchas cosas con las adverbiales. Por lo tanto, he ido al glosario terminológico de la RAE para poder ver cuáles son las adverbiales más comunes y he entendido por qué razón no ponen muchas adverbiales en el examen. Pero bueno, por lo menos he sacado la clasificación más importante, ¿vale? Por lo menos la tradicional y es la que tendréis que utilizar sí o sí porque en la moderna no se ponen de acuerdo. Empezaremos con la coordinación, ¿vale? Bueno, se supone que vosotros ya sabéis qué es la coordinación, por lo tanto no voy a matarme en explicarlo muy a fondo, ¿vale? Serían dos oraciones, ¿vale? Unidas por un nexo y cada oración puede funcionar por su cuenta. Como estáis viendo en este ejemplo, aparece Juan estudia y María trabaja. Juan estudia puede funcionar solo, María trabaja puede funcionar solo y están unidos por un nexo. Y ya los tipos que habría son las copulativas, disyuntivas, adversativas, etcétera. Y son las que aparecen también en el glosario terminológico de la RAE, por lo tanto es la clasificación más moderna. Dentro de las coordinadas tenemos las copulativas, que son las que expresan suma o adición, que sería básicamente añadir más cosas a lo ya dicho. Sus nexos principales serían i, ni, que creo que ya los conocéis, y finalmente tenéis algunos ejemplos como Juan estudia y María trabaja, Pedro lee e Isabel escribe, que este e de aquí es la forma que adopta y cuando la siguiente palabra empieza por i también, para que no sea y Isabel estudia, y Isabel escribe. Y finalmente tendremos la forma ni, que aunque suene a rayos, sigue siendo un nexo copulativo, sería no estudia ni trabaja. Así que va añadiendo más cosas a lo que no hace. Después tendremos la coordinación disyuntiva, que sería elegir entre dos cosas, dos alternativas o dos posibilidades. Los nexos principales serían o, u o bien, y finalmente los ejemplos serían, aunque todos vayan con o, pues sería vienes o te quedas, puedes estudiar o bien puedes trabajar y hazlo u obligaré a tu madre y ya está, ¿vale? Así serían los ejemplos con todas las formas de esos nexos. Y ya finalmente tendremos las coordenadas adversativas que indican oposición, contrariedad, entre dos cosas. Ahora, aquí es importante saber que los nexos principales son pero, más, sin tilde y sino, pero claro, cualquier otro nexo adversativo puede valer perfectamente, de tal forma que sino que también puede ser perfectamente un nexo adversativo, también sin embargo y finalmente no obstante. Es muy importante saber que este sino que ahí el que no es digamos una conjunción que esté creando una subordinación, sino que ese sino que completamente es una locución conjuntiva, por lo tanto, sino que junto funciona como un nexo adversativo, así que el que no se separa del sino y ese que no tiene ninguna posibilidad de crear una oración subordinada. Algunos ejemplos serían estudié pero suspendí, estudié mucho más, suspendí, quería salir pero estaba lloviendo, quería salir más. Sin embargo, no obstante, estaba lloviendo, no estudió, sino que salió con sus amigos, ¿vale? Ahí sería no estudió, sino que lo otro será oposición entre dos cosas, contraste. Ahora, esto sería todo sobre las oraciones coordinadas. Recordad que allí cada nexo, digamos cada oración puede funcionar por su cuenta y en todos los ejemplos que habéis visto cada una funcionaba siempre por su cuenta. Ahora vamos a pasar a la subordinación adverbial para que esto no sea demasiado largo porque no quiero que ocupe mucho tiempo. Bien, como podéis ver, lo más moderno sobre las adverbiales, ¿vale? Si vais a la página, sería esto que os voy a mostrar ahora, ¿vale? Esta sería la clasificación más moderna, donde no hay ningún tipo de solapamiento, ningún tipo de problema. Pero hay un pequeño problemilla con esta clasificación y es que si algún profesor de los que os van a evaluar, digamos los que preparan los exámenes, utilizan la clasificación tradicional, entonces tenéis que aprender muchísimo más, porque aunque en la moderna no aparezca, porque muchas se solapan, en la tradicional sí que aparece y podría utilizar la tradicional porque los estudiosos no se ponen de acuerdo en el tema.
De tal forma que a vosotros, con toda la mala suerte del mundo, os toca aprender esta clasificación. Las adverbiales se suelen clasificar de dos tipos, propias e impropias, según si se pueden reemplazar por un adverbio o no, ¿vale? Dentro de las que se puede reemplazar con un adverbio tenemos las de siempre, las de lugar, las de tiempo y la de modo, las tres primeras que estáis viendo en esa clasificación. De tal forma que las de lugar tendrían algunas cosas que podemos ir viendo, y es que primero van introducidos por un adverbio de lugar, donde, por donde, etcétera, ¿vale? Y aparte se puede reemplazar por un adverbio de lugar. Fueron donde les dijeron, fueron allí, fueron aquí, fueron ahí. De tal forma que así funcionan las adverbiales. Es pillarlo del tiempo que dan porque son como circunstanciales adverbiales. Ahora, los de tiempo estarían introducidos por un nexo de tiempo cuando, mientras, antes de que, ¿vale? Sería siempre indicarte tiempo. Y finalmente se puede reemplazar por adverbios de tiempo. Por ejemplo, se enojó cuando le llamaron la atención. Se enojó pronto. Se enojó tarde. Se enojó ayer, etcétera, ¿vale? Esperaré mientras corriges el texto. Esperaré, ahí está incluso el tiempo, ¿vale? Esperaré, digamos, mucho tiempo, esperaré hasta tarde, esperaré siempre, no esperaré nunca, vamos. Sería reemplazarlo por un adverbio de tiempo, notar que indica, que no todas siempre se van a reemplazar por adverbios de tiempo, ¿no? Pero es notar que indica tiempo, básicamente. Saldremos antes de que amanezca, saldremos pronto, saldremos tarde, etcétera, ¿vale? Sería intentar reemplazarlo o por lo menos notar que indican algún tipo de temporalidad. Los de modo estarían introducidos por nexos de modo, la forma en que haces algo. Los nexos más comunes son como, según, etcétera, o directamente sin nexo, como estáis viendo en la segunda, pero ahí lo importante, como hay mucho tipo de adverbiales de modo, ¿vale? Y muchas clasificaciones, lo importante es notar que te está indicando un modo, básicamente como un circunstancial de modo. Lo hizo como le pareció. Lo hizo bien, lo hizo mal, lo hizo así, básicamente, ¿vale? Lo hizo, entró corriendo, entró así, entró rápido, bueno, entró rápido, entró lento, etcétera, ¿vale? Bueno, entró pronto, sería, no, de modo sería, entró rápidamente mejor, entró rápidamente. Y ya suele haber otros nexos como según, lo hizo según le pareció, lo hizo así, o lo hizo conforme a como le pareció, lo hizo así. Ahí están otros nexos, adverbios de modo. Ahora, vamos a las causales. Aquí empezamos con las que sí que indican algún tipo de carga semántica, algún tipo de significado, añaden a la oración principal. De tal forma que las causales indicarían causa, se fue porque se lo dijeron, tendrás que ver que desde porque, ¿vale? Sería literalmente la causa por la que se ha ido alguien. Se fue porque tal. Ahora, acabamos debido a que nos ayudaron, acabamos porque nos ayudaron. Ahí los nexos van a ser porque, debido a que, etcétera, ¿vale? O ya que incluso. Entonces, aquí lo importante es conocer, identificar primero el nexo, que sería identificar que es un nexo de causa, y después rodear la oración causal y notar que indica causa. No hay ningún otro misterio. Con las finales sería indicar la finalidad. Hay un problema aquí y es que aquí sí que hay una cosa que tenemos que aclarar y es que las finales anteriormente sí que existían porque esta es la clasificación tradicional, pero por una cosa en lo que sí se ponen de acuerdo los lingüistas, ¿vale? Los estudiosos del tema, ¿vale? Es que todas las finales se van a convertir directamente en oraciones subordinadas sustantivas. Gritaba para eso, madrugaron para a fin de ello, ¿vale? Entonces, las finales como tal, ir al examen y poner adverbial final, como es la única cosa en la que sí que se han puesto de acuerdo, es mejor no tener en cuenta la clasificación de finalidad, aunque claramente indique para qué has hecho algo. De tal forma que si en el examen apareciese alguna subordinada adverbial final, tendréis que clasificarla directamente como una sustantiva, porque se supone que se llega a la conclusión de que todas esas subordinadas adverbiales finales realmente son sustantivas con, digamos, funcionando como término de preposición, ¿vale? De tal forma que esa clasificación sí que tenéis que eliminar. Las condicionales sí que siguen allí, ¿vale? Entonces sería si vienes, todo irá bien, sabiendo eso no habría ido, como no ordenes tu cuarto, no irás a dormir, entonces sería anotar una condición. Es cierto que los nexos solían ser sí, como, pero como podéis ver, sabiendo eso, ¿vale? Indica también una condición,
¿vale? O sea, si lo hubiese sabido no habría ido, de tal forma que de aquí las condiciones tenéis que identificarlas vosotros y solo podéis identificarlo practicando bastante. Si no practicáis en ninguna de esas cosas, no seréis capaces de identificar que está indicando una condición. Así que sería eso. Vamos a las concesivas. Las concesivas serían las que enuncian un obstáculo que no impide que se cumpla algo. Sus nexos solían ser aunque, a pesar de, pese a que, etcétera. Por más que, incluso suele ser un nexo también concesivo. Y sería aquí primero saber cuál es el nexo concesivo, identificarlo y notar que se está indicando un obstáculo que no impide que se cumpla algo. Por ejemplo, aunque estaba cansado, continuó andando. Allí el obstáculo es estar cansado, pero no impide que siga caminando. A pesar de que llovía, salieron, un clásico. El obstáculo es la lluvia, pero igualmente salen. Ya las hilativas serían las que te indican una consecuencia lógica, ¿vale? Que algo, básicamente. Por ejemplo, no tenía dinero, así que no pudo ir al cine. Allí hay que darte cuenta de que la subordinada es así que no pudo ir al cine. Y así que no pudo ir al cine es la consecuencia lógica de no tener dinero. Si no tienes dinero, lo lógico es que no puedas ir al cine. De tal forma que sería, no tenía dinero, así que no pudo ir al cine. Tú no estabas allí, con que mejor no digas nada. O sea, si no estabas, lo lógico es que no puedas decir nada sobre lo que ha pasado en un interrogatorio, en una discusión, en un chisme, etcétera. Por lo tanto, serían las hilativas indicarte la consecuencia lógica de algo. Ahora tocaría las consecutivas. Estas tienen el truco de ir siempre con un intensificador, ¿vale? Tanto, como podéis ver ahora en esta oración, tanto, tal, tan, ¿vale? Y finalmente una consecuencia. Viaja tanto que confunde las ciudades confunde las ciudades y los países. Entonces sería la consecuencia intensificada de viajar tanto, o sea, de confundir las ciudades, es que viaja tanto. De tal forma que el hecho de que viaje tanto crea como consecuencia que confunda las ciudades y los países. Ahí sería una consecuencia intensificada anteriormente. La intensificación sería viajar tanto y la consecuencia de viajar tanto sería confundir las ciudades y los países. Otro ejemplo un poco más claro es el de era tan alto que podía tocar la cancha de baloncesto. Si os dais cuenta, las canchas de baloncesto son muy altas, están a mucha altura, ¿vale? Por lo tanto, la intensificación sería era tan alto, ¿vale? Y la consecuencia puede tocar las canchas de baloncesto. Así que sería era tan alto que podía tocar las canchas de baloncesto. Ya finalmente tendremos las comparativas, que aquí realmente no sé qué decir sobre estas comparativas, porque no sé si tenerlas en cuenta o no tenerlas en cuenta, pero igualmente se explica, ¿vale? Le salió mejor de lo que creía, pues salió mejor. Ahí la comparación está establecida por el verbo mejor y poquito más. Honestamente, estas comparativas yo las dejaría más fuera que dentro, porque en ningún examen anterior, que por eso están los exámenes anteriores, en ningún examen anterior he encontrado algún tipo de oración subordinada adverbial y encima comparativa. Lo bueno es que en esos exámenes siempre se quedan por las sustantivas, las de relativo, y no tocan tanto las adverbiales, porque, como podéis ver, es un lío enorme utilizar la clasificación tradicional, pero tener en cuenta algunos criterios establecidos en los términos modernos, como ocurría con las adverbiales finales. Por lo tanto, es un lío enorme. Dicho esto, ahora sería esta es la clasificación, esto sería todo sobre la coordinación y las subordinadas adverbiales. Vamos a ir ahora a las sustantivas y las de relativo.